tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, una nueva edición del programa que se emite por AM 1220 Ecomedios, por todas las redes sociales y por el aire de AM 1220. Bueno, los dejo ya en la compañía del doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, con Rubén Torres, que ya está en el piso, conectado en el Zoom, y bueno, se está conectando en cualquier momento el otro invitado. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfectamente, Miguel, y se te ve también bien. Bueno, buenas tardes, Horacio Fernández a cargo de la producción de este programa que siempre señalamos que es antes, durante y después del programa, pues su resultado se retransmite por todas las redes sociales y estamos en creo que 6.000 y pico de 20. direcciones de correo electrónico y WhatsApp. Así que se trata de ser un programa federal de discusión y debate sobre políticas públicas. En el día de hoy nos ha abandonado por un día el doctor Jorge Neira, que está conferenciando en el exterior, pero lo hemos reemplazado muy fuertemente. El reemplazo es una cosa ya habitual con la presencia de Rubén Torres y Sergio Del Prete, dos amigos fundadores del foro y partícipes de esta cruzada que estamos manteniendo en circunstancias que ellos van a describir. Intentamos en el título del programa recorrer un poquito, posiblemente de forma breve, los diagnósticos que ya son conocidos por todos. Algunos los disfrutan más que otros y otros en su gran mayoría lo sufren, pero teniendo el agrado de presentar nuevamente a Rubén Torres, ex superintendente del Servicio de Salud de la Nación y presidente de IPEXA, en ambos casos, eh, eh, tanto Rubén Torres como Sergio Del Prete, que son doctores en medicina. Sus currículums son vastos. En el caso de Sergio Del Prete, al igual que Rubén Torres, son docentes en universidades del país y del exterior, y han ocupado cargos públicos, por ejemplo, Sergio Del Prete también en la provincia de Buenos Aires, en la Municipalidad de La Plata. Hago breve la presentación porque son conocidos por todos ustedes y me gustaría que si Rubén Torres se anima a zambullirnos en esta montaña rusa que estamos viviendo, que por otra parte no hace más que profundizar los problemas que ya veníamos viviendo hace años. Buenas tardes, Rubén, y buenas tardes, Sergio. No sé si está presente, no lo. Hola Miguel, buenas tardes a todos los oyentes. Eh, Miguel, vos decías recién, hablabas de los diagnósticos, ¿no? Y yo creo que en general todo el sector, todos los que nos escuchan, los que te escuchan en tu programa todos los jueves y quienes, bueno, como en mi caso, en muchas ocasiones tenemos la posibilidad de dirigirnos a distintos auditorios. No solo atosigamos a esos auditorios con diagnósticos, sino que creo que en general está bastante claro cuáles son los problemas centrales que tiene nuestro sistema de salud. Y bueno, y para colocarnos un poco en el contexto de la realidad, mira, el domingo pasado falleció Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es un destacado filósofo italiano, tal vez una de las figuras más trascendentes en el análisis de la filosofía política.
Y Bobbio hizo una magistral definición de algo que él llama el sotogoberno, es decir, una serie de relaciones que están por debajo de quienes tienen la conducción de un determinado gobierno, sistema y demás, pero que definen desde esas profundidades los destinos de ese gobierno. ¿Y por qué menciono esto? Porque habitualmente, como te decía, cuando uno termina las disertaciones y explica los diagnósticos y demás, la pregunta que viene atrás es, bueno, ¿cómo se soluciona esto, verdad? ¿Cuáles son las soluciones para este problema? Y más allá de que uno pueda esbozar soluciones técnicas para esos problemas, que claramente los hay, queda pendiente o queda flotando en el ambiente la idea de que existe ese sotogoberno que magistralmente describiera Bobbio, y muy especialmente en un sistema con relaciones tan intrincadas como tiene el sistema de salud, donde los intereses de pacientes, financiadores, proveedores, de todo tipo están absolutamente en permanente intercambio, tratando de apropiarse de sectores del poder en ese sistema. Y muchas veces, en el caso de nuestro sistema de salud, pareciera que Bobbio describió esto habiendo visto nuestro sistema de salud, ¿no es cierto? Esto es absolutamente claro. Es decir, hay muchas de las cosas que podemos definir como problemas centrales del sistema que están muy influenciadas por ese sotogoberno, que hacen muy difícil su modificación. ¿Por qué? Porque las conducciones políticas muchas veces están comprometidas por razones económicas, ideológicas, con algunos de estos factores de poder o de influencia, y esto impide o hace muy lentos o muy dificultosos los cambios que se puedan producir en el sistema. En estos días, con algunas de las cosas que han pasado y que no son novedosas para quienes estamos en el sector, porque conocemos desde hace años la presencia de esa situación de falta de transparencia, eh, creo que esto ha quedado perfectamente plasmado, Miguel. Así que ahí tenés una pequeña pincelada de por dónde podríamos avanzar. Rubén, bueno, ya está presente Sergio del Prete, que también nos puede dar su pincelada de entrada. Yo creo que, sumando a lo que dice Bobbio, sin, que es uno de mis admirados filósofos, en este caso, como bien señalaste, italiano, a mí me parece que en un sistema democrático, ese sotogobierno debería estar de alguna manera, por lo menos controlado o acotado. O sea, eh, eh, la gran discusión sería cuál es el rol no solamente del Estado, que ustedes bien plantean cuando hablamos de sistema de salud o de cualquier otro sistema de asegurador o de administración de justicia. La sensación que tengo es que acá hay una confusión de poderes. No hay al margen de la puja que vos señalás de sus sectores en la salud, hay una tirantez entre poderes nacionales y poderes provinciales, que en ese sentido me gustaría que entre ustedes dos expertísimos que hoy convocamos en una coyuntura muy difícil, la gente no comprende, bueno, con el fundamento constitucional de la que nos lleva a la fragmentación, cómo se sale de esto, porque le hablan de agencias, le hablan de políticas públicas y después las provincias toman decisiones o la nación. En ese sentido me gustaría que ese sotogobierno que vos decís, Rubén, si en tu opinión y en la de Sergio se encuentra en nuestro país profundizado
por esa fragmentación que tantas veces denunciamos. Sí, Miguel, sin lugar a dudas. Es decir, creo que no solo se encuentra influenciado, se encuentra multiplicado. Es Está, decir, el hecho de que nuestra configuración federal deposite o haya dejado depositado en las provincias el gobierno de los sistemas de salud provinciales hace que hacia adentro de cada uno de esos sistemas ese sotogobierno se multiplique, ¿verdad? Así que tenemos una fuerte, digamos, confusión, por decirlo de alguna manera, en este funcionamiento del sistema. Y no sé, y le dejo la palabra a Sergio, que seguramente conoce mucho de esto también, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? tu Gusto presencia. estar de vuelta acá con ustedes en este programa. Siempre tiene visiones tan interesantes. Bueno, yo estaba escuchándolo con particular atención a Rubén, esto de que él hablaba del sotogobierno o un gobierno, digamos, un gobierno en las sombras, un gobierno que existe, ¿no? Pero que forma parte de la estructura, pero que en general es el núcleo del poder, que nunca se sabe bien dónde está. Y que tiene, por supuesto, intereses a veces favorables y otras veces desfavorables para con el Estado, que es lo que tiene que regir y conducir. Y esto se multiplica. Argentina es un país que no resuelve su federalismo ni tampoco resuelve concretamente, ¿no? Cómo debe gestionarse el federalismo, cómo debe ejercerse este federalismo constitucional, pero tampoco resuelve situaciones que van más allá de la cuestión federal y que tienen que ver con la república o el país en su conjunto, ¿no? Me parece que cada gobierno provincial multiplica el sotogobierno, como bien decía Rubén, ¿no? Y conflictúa las relaciones del Estado, fundamentalmente con el otro poder, que es el del mercado. Y ahí es donde vienen los conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque como está pasando hoy, ¿no? Esto de que el Estado tiene que desaparecer, o al menos tiene que ser mínimo y débil para no perturbar la lógica del mercado. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el mercado tiene fallas y en algunos campos en particular tiene enormes fallas. Salud es uno. Entonces tiene que estar el Estado, tiene que estar el Estado. Cuando el Estado no está, ahí se empieza a potenciar a través de una serie de estructuras corporativas que tienden a ser oligopsónicas, bueno, y estamos viendo cómo funcionan, estas cuestiones del poder en otros ámbitos, desde donde se manejan las relaciones entre Estado y mercado. Y entonces empiezan a generar todos conflictos de interés. Estos conflictos de interés están en todos los ámbitos, inclusive en los federales, ¿no? En las provincias. Es decir, no es que sea particularmente un tema del Estado Nacional, es un tema de todas las provincias. La relación de los grupos de poder con los grupos o grupos económicos con digamos, el poder político se visualiza en todos los componentes. Es una cuestión muy particular, porque en realidad se habla de las fallas del Estado, no se habla tanto de las fallas del mercado, pero resulta que el mercado le traslada al Estado fallas en el sentido de, por ejemplo, incentivar ciertas conductas que no debieran ser parte de ¿no? Y son quizás las más complicadas, donde precisamente surgen los conflictos de interés, ¿no? Em, Y por supuesto, si el Estado tiene fallas, tiene muchas fallas, pero el mercado tiene más. Entonces, como se decía, había una frase muy interesante que decía, mercado sin Estado es mercado negro. Es decir, es un mercado muy poco transparente. Caso de los medicamentos. El mercado de los medicamentos es el más opaco de todos. Por más que tenga regulaciones y demás, las regulaciones se saltan. Ya lo vimos, lo hemos visto. Un laboratorio que tiene una regulación determinada, que produce unos medicamentos bajo una regulación determinada, resulta que tienen un resultado a partir de la producción de un determinado compuesto va contra la salud de las personas. Entonces, falla la regulación. Entonces, ¿qué pasa si el Estado cada vez deja más de controlar, cada vez deja más de participar? Ahora,
Es cierto que el Estado omnipresente, omnipotente, también genera muchísimos conflictos de interés. Es el que, digamos, quizás pasa a tener más, pero ni uno ni otro, ¿no? Y este desequilibrio lo vemos en todos lados. Ese es el problema. Lo vemos inclusive a nivel de las provincias, ¿no? Digamos, no tengo particularmente una visión de algo en principal, ¿no? Pero me parece que ahí hay una situación que no se termina de dilucidar. Es decir, venimos en el tiempo con un deterioro significativo del rol del Estado, cada vez es más notorio. Eh, el Estado no cumple las funciones esenciales, no tiene una buena justicia, no tiene una buena seguridad, no tiene una buena conceptualización de lo que es la educación, no tiene una buena estructuración de la política sanitaria, y bueno, y así en esas idas y vueltas, donde no le encontramos muy bien el camino, aparecen estas otras cuestiones que son, que seguramente son las de que hoy se traslucen, que son las consecuencias de esta especie como de desestructuración del Estado que va acompañando también a la desestructuración social, ¿no? Es decir, así como la sociedad entra dentro de una especie de anomia, el Estado también entra de una anomia. Y bueno, y esto va marcando un futuro complejo si no sabemos rescatar, ¿no? Digamos, lo bueno que puede tener el mercado y lo bueno que tiene que tener el Estado. Y en este conflicto y en estos conflictos de interés surge lo malo de uno y lo malo del otro, corporizado en algunas cuestiones que son, digamos, prácticas del poder. Son prácticas del poder. Eh, yo creo que no sé, hablando del tema que hoy nos tiene tan movilizados, que es esto de la corrupción, creo que la sociedad argentina tiene una tolerancia a la corrupción. Tiene un cierto nivel de tolerancia. Eh, las prácticas vienen de hace muchísimo tiempo. Yo ayer hablaba con un amigo y le decía, mira, estábamos hablando de lo mismo y le decía, mira, ¿en qué año se construyó el edificio del Ministerio de Obras Públicas? El que está donde ahora está el Ministerio de Salud y y estaba el Ministerio de Desarrollo Social. ¿En qué año se construyó? Y alrededor de los 50 más o menos será. Bueno, vos te fijaste que una de las cuatro figuras que están en las esquinas tiene una mano para el costado como recibiendo algo. Bueno, es un significado bastante importante, Eh, ¿no? Ir al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, digo, ¿cuántos años tiene esto? ¿Y cuántos años venimos hablando de lo mismo? Y bueno, y se sigue repitiendo estas prácticas. ¿Qué niveles de control tiene el Estado? ¿Y qué importancia tiene en esto el marco jurídico respecto de que se le otorga respecto de las sanciones? ¿Cómo se lo sanciona? Porque si eh, no hay sanción, hay impunidad. Sí, y el- esto, Miguel, perdón, que esto que decía Sergio es importante, porque más allá del hecho ético y de las valoraciones éticas, hay que medir el impacto que esto tiene en el funcionamiento del sistema. Hay un término que se utiliza habitualmente, que utilizan los organismos internacionales para hablar de lo que se llama el gasto derroche en salud. Lo que la Organización Mundial de la Salud plantea que en algunos casos puede llegar a alcanzar hasta el 40% del gasto sanitario. Hay estimaciones estrictas de la OCDE, por ejemplo, que estiman que en los Estados Unidos, en términos redondos, unos 1.000 millones de dólares se pierden aproximadamente anualmente por este gasto de derroche. Esto representa el 25% del gasto total en atención sanitaria, pero lo importante es que de esos 1.000 millones, entre 60.000 y 80.000 millones de dólares al año corresponden a uno de los ítems que componen este gasto derroche o gasto basura, que es el de fraude y abuso, donde están todos estos componentes de los que venimos hablando, porque este no es un problema exclusivamente de Argentina, por lo menos en Argentina se puede ver
tal vez con mayor importancia, sino que el tema de la corrupción como un componente de los gobiernos es un tema global, ¿no? Y puede involucrar a cualquier factor. Y el otro aspecto que hay que ver es que uno es el impacto económico, que es este que planteo, y el otro es el impacto en resultados de salud, ¿no? Estos países donde ese gasto de derrocho, gasto basura es muy alto, coinciden con países que tienen tasas más altas de mortalidad infantil, menor esperanza de vida, tasas más bajas de vacunación, más altas de resistencia a los antibióticos y demás, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas que hay que tomarlos con enorme seriedad, que, repito, van mucho más allá de solamente el importantísimo aspecto que es el ético en la valoración del problema, ¿no? Ujú. Partiendo de lo que, o continuando con lo que ustedes están diciendo, bueno, y ustedes como saben, yo no provengo de la medicina, sino del derecho, que es difícil explicar en la Argentina la función del abogado en una sociedad litigante, en vez de componedora y que busque consensos y soluciones. Eh, lo que yo les pregunto a ustedes, entre el siglo XX y el XXI, donde ustedes, no por razones generacionales, pero sí le ha tocado vivir un poco más la llamada salud estatal, para llamarla de alguna manera, salud pública, que luego se fue privatizando y aparecen en jugadores, vamos a llamarle, o subsectores que tienden a lo privado. Esta situación, ¿usted cree que puede llevar a una revisión de de esa situación y que la salud llamada estatal, el prestador estatal, el hospital público, el prestador eh, que tenga raíz en el Estado, tenga una mayor preponderancia por cuestiones políticas, ideológicas o económicas? El planteo de la gente es, Rubén, a vos te escucho y Sergio te sigues con total seguridad. Lo que se está afectando acá es la credibilidad y la equidad. O sea, lo estoy planteando de ese lado. Eh, no me quiero zambullir en la coyuntura porque sería no dar derecho de defensa a los implicados, para llamarle de alguna manera. O sea, el tema es, ¿se puede volver a que la gente tenga la esperanza de una salud pública de calidad como piso? Después, por supuesto, el privado le puede ofrecer otras mejoras de confort complementarias. Pero ya lo vimos durante la pandemia, lo vimos ahora y hasta nos resulta más fácil, Rubén y Sergio, a los que no conocen tanto el sistema, los sistemas de salud como ustedes, explicar que estos temas datan de hace muchos años y que salen a la luz a propósito de cuestiones puntuales, graves, serias, pero que no escapan a la denuncia que ustedes como expertos, docentes y gestores oportunamente han tratado de corregir. Mi pregunta es, ¿hay alguna tendencia a analizar la vuelta a un mayor rol de la salud pública? A ver, Miguel, mira, yo te diría que una cosa es la posibilidad, como vos lo planteás, de volver a esa salud pública, y la otra cosa es la necesidad de volver a esa salud pública, ¿no es A cierto? este punto. Porque, a ver, vos dijiste muy bien, hablaste de la afectación de la equidad en el acceso al sistema en nuestro país. Ese es uno de los objetivos centrales de un sistema de salud, que el sistema sea equitativo en su acceso y en los términos de calidad que lo utilizan el conjunto de los ciudadanos. Y creo que en Argentina, que tiene una larga tradición en este aspecto, comparativamente con el resto de los países de América Latina,
creo que ya no estamos hablando de una probabilidad, estamos hablando de una necesidad, ¿no es cierto? Sergio decía muy bien, la presencia del Estado, en primer lugar, como depositario de la obligación de garantizar el derecho a la salud, pero además como en su papel de rectoría, como conductor de ese sistema, me parece que no hay ninguna duda de esta necesidad, ¿no es cierto? Y acá incluso quisiera hacer un comentario porque en estos días, entre las muchas cosas que pasaron en Argentina, se habla de esta catástrofe sanitaria que se ha producido en apariencia por la manufactura incorrecta de un medicamento, ¿no es cierto? Además al cual no se le había requerido trazabilidad. Y en algunos casos se hicieron fuertes imputaciones sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Ahí hay que salvar algunas responsabilidades, cuidado. Nuestra agencia regulatoria es una agencia regulatoria de probada calidad, está entre las entidades que en América Latina tienen un prestigio ganado en este tema. Que haya habido, como hay en muchas instituciones, algunas desviaciones en este aspecto, hablan, bueno, de la falta de rectoría de ese gobierno sobre ese sistema y de control del gobierno sobre ese sistema, ¿no? Pero esto no puede de ninguna manera, lo que ha sucedido, salvarse, digamos, con la desaparición del ANMAT, ¿eh? Eh, Sino con una Correcto. mejoría y fortalecimiento del funcionamiento de la Armada. Además, que yo otra vez, para recordar esto en términos de cifras, los productos de baja calidad, por decirlo de alguna manera, son resultado de dos cosas. Pueden ser resultado de inexperiencia técnica o resultado de debilidad en la capacidad regulatoria para garantizar la autenticidad de los productos. Ahora, esto también, cuidado, que es un problema global, ¿no? O por lo menos que tiene una incidencia importante. La propia Organización Mundial de la Salud, ahí por 2018, estimaba que el 20% de los medicamentos contra la malaria, el 17% de los antibióticos y el 9% de los anestésicos y analgésicos que circulaban a nivel mundial en países de todos los niveles de ingreso podían ser de baja calidad o falsificados, ¿no es cierto? Y este es un ejemplo de lo que Sergio planteaba al comienzo, ¿no? Este es un mercado con tantas irregularidades y con tantos dobleces que requiere de algunos aspectos regulatorios y de intervención del Estado que por ahí otros mercados no requieren. Es decir que ahora vamos a un corte de un minuto y volvemos a entrar de la misma forma que llegamos. Podríamos dejar planteado, tanto para vos, Rubén, como para Sergio, a lo mejor recurriendo a un lugar común, si esta crisis es una, va en desmedro de todo lo que dijimos o estamos ante una oportunidad. Oportunidad, por favor, que se entienda en el sentido de revisión seria y, y revalorizar, como bien señala Rubén, las agencias que hasta ahora vienen cumpliendo un rol importante, inclusive creo que el ANMAT es una de las primeras de Latinoamérica, ¿no? O por lo menos Sí, así es, Miguel. Yo podemos, quería- nos vamos un minuto y volvemos de la misma forma. Sergio, te dejamos la inquietud. Bueno, perfecto.
Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sale un destino único? Sale Catamarca con Travel Sale. Vení a conocer la provincia de la que todos hablan. Del 25 al 31 de agosto, Catamarca está en Travel Sale. Catamarca, hermosa por naturaleza. Visit Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Continuamos con Políticas Públicas 2030. Miguel, está Sergio y se está conectando Rubén en cualquier momento, así que podemos continuar. Sí, sí, está Sergio. Rubén. Sergio ya vi que estaba entrando, así que seguramente estará conectando la cámara o alguna cosa del estilo. Ya estoy aquí. Ahí está. Bueno, Miguel, Esperamos está un Sergio. segundo a Rubén, a ver si. Sergio, pero podés Sí, Sí, podemos continuar. vamos a ver. Intercambiar las ideas que tenés. Sí, no, el tema que había mencionado, el tema de que la salud privatizada, ¿no? Y yo creo que el tema más, quizás más complejo, es que la salud se ha corporativizado cada vez más. Es decir, cada vez más los grupos de poder, las corporaciones que existen dentro del sistema de salud, van teniendo injerencia relativa, ¿no? Va siendo como un juego de fuerzas. Y esas estructuras corporativas tienen varios inconvenientes, o generan varios inconvenientes. En primer lugar, las políticas de tipo o las fuerzas corporativas no permiten una transformación del sistema. Es decir, porque el sistema va en contra de muchos de sus intereses, una reforma del sistema. Entonces, van a intentar bloquear una reforma independientemente de que sea buena para la gente. Ese es un tema, ¿no? Las corporaciones se resisten a ceder partes del poder en función de, bueno, conservar ciertos privilegios y demás. Hay otras corporaciones que lo hacen desde, por ejemplo, lo que es la captura del regulador. Es decir, terminan siendo o terminan regulando al regulador. Pasa con muchas obras sociales, pasa con muchos otros ámbitos, digamos, de perdón, pasa con muchas obras sociales, sí, que los regulados terminen regulando a quien los debe regular. Pasa también en la corporación industrial, porque tanto la corporación que tiene que ver con los medicamentos como la corporación que tiene que ver con la tecnología de los dispositivos médicos implantables también tienen su fuerza, también tienen su poder, y entonces también empiezan a generar este tipo de conflictos, en donde además estos conflictos se agravan por estas cuestiones que veníamos hablando y que son de naturaleza no vinculada solamente a la captura del regulador, sino la captura de algún grupo de poder que es favorable a ellos después genera digamos, este peso, aumento de peso relativo de algún grupo en particular. Es decir, pensar en una transformación del sistema de salud es lo que se viene hablando de hace muchísimo tiempo. Yo ayer pensaba, ¿no? Y Rubén, vos te acordás también, la cantidad de congresos de salud, crisis y reforma que se hicieron, de donde salieron muchas posibilidades y ningunas concreciones. Entonces, es muy largo en el tiempo esto. Y como decía Rubén al principio, tenemos mucho debate, mucho diagnóstico, sabemos el diagnóstico, conocemos, pero no logramos concretar esto que es empezar a que los grupos corporativos empiecen a tener menos poder del que tienen sobre un Estado que ya viene siendo naturalmente debilitado en el tiempo. Más allá de que se lo haya ocupado y se haya dicho, bueno, no, vamos a fortalecer el Estado, en realidad se ha debilitado. Se ha debilitado porque se han
debilitados los mecanismos administrativos que tienen que llevar adelante todo lo que son las políticas del Estado y los controles y digamos, y las supervisiones que debiera hacer sobre determinados grupos. Y otros grupos que se han debilitado relativamente tratan de mantener su statu quo. Entonces, es un juego de poderes, es una especie de ajedrez en donde unos cuando pretende eh, orientar una idea de reconstrucción de la política sanitaria, tiene que primero tener en cuenta cuál es la fortaleza real frente a todos estos grupos, ¿no? Que se han generado o que son históricos, pero tienen todavía muchísima fuerza para oponerse al cambio, ¿no? Y son resistentes naturalmente al cambio. Eh, y bueno, hablo de la corporación profesional, corporación sindical, corporación de la industria, de la economía privada, en este caso de la industria, ¿no? Sí. Y hasta de los grupos tecnocráticos, que muchos grupos tecnocráticos dicen, sí, hay que cambiar, pero después, bueno, pero vamos a ver qué tenemos que cambiar. Y estos juegos de poder que son los que no nos permiten llegar a un sistema como el que desearíamos tener. ¿Por qué no podemos tener un sistema integrado de salud único, en donde el dinero vaya a un solo fondo y podamos darle igualdad de cobertura, tratamiento, acceso y demás a toda la población en igualdad de posibilidades y no seguir con el sistema fragmentado y segmentado. Bueno, es una entelequia, no podemos salir de ese debate de, bueno, ¿para dónde llevamos el sistema? Porque hubo muchos intentos y muchos fracasos. Y, digo, y frente a un Estado que se va debilitando, bueno, los fracasos van a ser mucho mayores que las posibilidades, ¿no? Sergio, probablemente yo me equivoque, vos me vas a corregir, y Rubén, ahora cuando entre, yo creo que ese debilitamiento del Estado, que también lo hemos visto en otros sectores como, bueno, como el que a vos te convoca también, que es el educativo, y no me refiero a nivel terciario, sino a lo mejor el nivel secundario, pues, o sea, de cómo recibe la universidad a los estudiantes. Hay un estado más que ausente, ya desertor de obligaciones. Eh, te pregunto, comento, eh, hoy por hoy la coyuntura parece que se enfoca hacia las responsabilidades o sea, quién es el responsable de todo lo que está sucediendo en salud. Te digo en estas semanas, ¿se entiende? O Sí. sea, responsabilidad. Cuando me parece que hay una responsabilidad que creo que vos estás dejando entrever, decime si me equivoco, de una responsabilidad, llamémosle histórica, una responsabilidad, nosotros le llamamos en derecho mancomunada, progresiva en el tiempo, que es un deterioro que se puede remitir a posiblemente a 25 o 30 años de un desgaste y de lucha de estas corporaciones. Entonces, mi pregunta concreta es, a estas corporaciones que tanta atención y poco consenso los convoca, ¿no les resultaría, a su vez, en términos económicos, que he visto tu currículum muchas veces, más rentable una mayor cobertura, en vez de 44 millones de habitantes del país tenga 80? O sea, me refiero en todos los sectores del país como política de Estado. Hoy por hoy, ¿cuál es la cobertura real, Sergio, que tienen los pacientes con seguridad y calidad en porcentuales? Yo escucho hablar me hablan de un, no sé, un 20% con acceso real, o sea, cobertura real. ¿Comprendés la pregunta? O sea, Sí, 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 perfecto. Sí, parecería antieconómica la postura de estas corporaciones. eh, en realidad, cada corporación o cada grupo corporativo defiende sus propios intereses en este juego, más allá más allá del último beneficiario que es la gente, que es la que debe recibir la atención de la salud con seguridad, calidad y además sin tener que pasar por ningún riesgo financiero, ¿no? Hoy mucha gente, independientemente que tenga cobertura, pasa por riesgo financiero para cubrir su salud. Correcto. Y básicamente uno de ellos es el de los medicamentos. Uno de ellos es el de los medicamentos. Los medicamentos, primero que
no exista regulación de precios de medicamentos y que el medicamento vaya a un juego de libertad de precio, de libertad de mercado, me parece que es ir en contra de los intereses de la gente y no y a favor de los intereses de, de lo que es digamos, el grupo económico en particular que representa los medicamentos, ¿no? O quienes sean. Sí, Las ganancias de los laboratorios son astronómicas, astronómicas y siguen siendo astronómicas, pero las pérdidas de los bolsillos de las personas siguen siendo también muy significativas. Por suerte no llegan a ser catastróficas, pero son empobrecedoras significativamente. Entonces, la cobertura real, siempre hablamos de cobertura, no sé si tenemos el 100% de cobertura porque el Estado se ocupa de darle cobertura a todos cuando puede y donde puede. Y sí. después el resto, sí, es el problema de la igualdad de oportunidades para la misma opción de tratamiento. Es decir, ¿cuántos tienen la misma posibilidad de tener el mismo tratamiento según, bueno, lo que siempre dice Rubén, quién lo cubra, dónde vive y cuánto dinero tenga? Que siempre nos El ha código enseñado postal. esa especie de máxima, ¿no? El Bueno, código postal. eso es que exacto, eso es lo más riesgoso de todo. Los juegos de las corporaciones, por ejemplo, todo esto que aparece ahora, bueno, de los medicamentos. Bueno, ¿dónde van esos medicamentos? Si van a la gente, fantástico. Pero ¿dónde van? ¿Ya realmente llegan a la gente? ¿Tenemos el dato concreto de que llegan a la gente? Bueno, si llegaran a la gente, independientemente de lo que se paga, bueno, siempre digamos, está ese beneficio, pero realmente no lo sabemos. Entonces, digamos, mientras tanto, el grupo corporativo sigue haciendo sus relaciones de poder con los grupos políticos. Los grupos profesionales hacen lo propio. Los grupos sindicales hacen lo propio. Los grupos tecnócratas hacen lo propio. Y entonces, en realidad, el problema central, que es, como bien decía usted, ¿qué salud queremos? Ya sabemos todo. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar con esa salud que queremos a toda la gente? Ahí está el núcleo del problema. Decime una cosa, Sergio, y cuando se habla de, porque al final del programa el título pusimos ¿qué salud es posible? Eh, ¿Hay posibilidad de un financiamiento sustentable, serio, previsible, con un, no sé, estimativamente un 30% o 40% de empleo formal? O sea, con aportes y contribuciones para alimentar el sistema. No sé cómo lo ves vos. Bueno, hay un estudio, el último estudio que presentó ahora el Ministerio de Salud sobre gasto, el gasto en salud del país, que está en el 10,5, estaría más o menos en el 10,5 del PBI. Eh, pero el tema es, ¿cómo es ahora, en estos 2 años? ¿Qué ha pasado en estos 2 años? Porque ha pasado mucho. Entonces, el gasto en las provincias se contrae porque los problemas de caja de las provincias son cada vez más importantes. O sea que no sé si las provincias pueden seguir sosteniendo, como lo vinieron haciendo en el tiempo, ese 60 y pico por ciento de gasto que tiene el componente público o más que tiene el componente público. Porque los municipios están tan ajustados como las provincias, que digamos, sostenían un poco el sistema. Y el Ministerio de Salud ha bajado mucho su gasto. De las obras sociales, sí, por supuesto, si tenemos un 40% de informalidad y los salarios no suben, es muy difícil sostener el sistema en los términos de una medicina mucho más tecnologizada, con mucho más precios de medicamentos, que hoy está impactando muchísimo o muy fuerte en toda la estructura prestacional. Y lo que está aumentando, y eso es lo más serio del sistema, que es lo que veníamos, digamos, históricamente manejando relativamente bien, es el gasto de bolsillo. El gasto de Ah, bolsillo está subiendo, no tenemos datos, pero yo creo que no sé si no está cerca del 40 y pico por ciento ya en relación al gasto público social. Y no sé si no llegaría al 50, habría que estudiarlo bien, pero me parece que ahí está el tema, ¿no? Porque lo que se eroga de bolsillo hoy, no solamente para los medicamentos, se tiene que erogar para las prácticas médicas, porque hoy no hay, hoy el tema del arancel diferenciado y demás, ya lo tiene cualquiera. sí, Entonces, ese es un problema. El gasto para prácticas médicas, el gasto para consulta o el gasto para
por ejemplo, imágenes o cualquier otra práctica, ¿no? En donde antes no se tenía que gastar y hoy sí. Las prácticas bioquímicas, por ejemplo, que hay que gastar más caro que, digamos, que lo que sería en sí la indicación de la práctica solicitada. Bueno, en realidad, con ese 10% del Producto Bruto Interno, tendríamos que tener una medicina fabulosa, un sistema fabuloso. El problema que tenemos, seguramente, y como dice Rubén, yo no sé si es el 20 o el 30, pero puede estar ahí, ¿cierto? Porque eso, de gasto, de derroche, entre comillas, ¿no? Ese famoso derroche, que no es derrame, que es derroche. Y es derroche, este, eh, por conflictos de interés. A lo cual se suma otro cuestión importante al sistema, que es la judicialización creciente de todo lo que son las prácticas médicas, que a muchas de las cuales no tienen justificación, pero terminan siendo aceptadas. ¿Eh? O cambiando el eje de decir, bueno, es más fácil, más para el paciente, porque se le dice así, mire, es más fácil usted que tiene una estenosis aórtica, que le pongamos una válvula por vía percutánea, por acá por el brazo, o por la pierna, perdón, que se va en un día a que le abran al medio el pecho, le cambien la válvula, va a estar en terapia intensiva, ¿verdad? Y el paciente dice, no, yo quiero eso. Claro, pero usted no tiene la situación de riesgo real para tener eso. Bueno, pero yo lo quiero tener igual. Y entonces se lo indican. Y se termina judicializando el tema y hay que pagarlo. Y hay que pagar una práctica de $30.000 cuando la otra, la cirugía, vale 3.500. Bueno, todas estas cuestiones van en contra de la posibilidad de contar con recursos reales y efectivos porque son parte del derroche que dice Rubén. Entonces, a mí me parece que por la financiación no sé si pasa, por el esquema de financiamiento sí. Ahora, como dice usted, la crisis es una oportunidad. Bueno, ¿no sería la oportunidad para armar por ejemplo, si quieren armar un sistema así, un FONASA en donde el que quiere sale y se va al privado, pero el resto tiene una cobertura bastante parecida? En lugar de seguir con el tema de las 290 y pico obras sociales y las obras sociales provinciales y las y los institutos y todo eso, y el sector público desfinanciado. Bueno, ¿por qué no concentramos los recursos y nos dedicamos a hacer una buena cobertura con un buen financiamiento? Y tratemos de ahí generar igualdad de oportunidades para igualdad de tratamiento. Eh, Miguel, Ah, perdón, respecto a esto y a las dos preguntas que vos hiciste, a esta última que preguntaba respecto de la sostenibilidad financiera del sistema, yo coincido absolutamente con Sergio, ¿verdad? A ver, creo que todos tenemos, los que llevamos muchos años en esto, tenemos que olvidarnos, y lo hemos hecho y lo hemos recalcado varias veces, de que el sistema organizado segmentariamente, como lo está en la Argentina, es un hecho ya del pasado, ¿no es cierto? Eso sí es absolutamente insostenible. Es decir, que la mancomunación de fondos, lo cual no significa específicamente poner todo en una misma caja y que sea ordenado por una sola cosa, sino la modulación de ese financiamiento, como muy bien decía Sergio, que es además una de las funciones esenciales de la salud pública y de la rectoría, ordenando cuál es el flujo de esos fondos independientemente de dónde provengan, ya sea de el Estado a través del financiamiento fiscal, de aportes y contribuciones y del gasto de bolsillo, es un hecho clave y que tenemos que empezar. Y ahí viene la respuesta a tu otra pregunta, Miguel. ¿Esta es una oportunidad? Sí, yo creo que es una oportunidad para este tema. Es muy grave lo que Sergio decía y yo coincido en que está aumentando el gasto de bolsillo en Argentina. Eso atenta fuertemente contra la equidad del sistema. En la medida en que aumente el gasto de bolsillo, el sistema se vuelve cada vez más inequitativo. Y yo creo que hay una oportunidad importante para hacer esto y me voy a referir a algo con lo cual estoy absolutamente coincidente, ¿no? El señor ministro de Salud, en una locución en el Health Forum de la Cámara Argentino-Norteamericana, hizo referencia a un sistema de salud muy hipócrita.
y yo coincido absolutamente con él. Ahora, la oportunidad, ¿cuál es? Es despojarnos de esa hipocresía, porque esa es una condición sine qua non para sentarnos en la mesa de convergencia a la cual yo siempre hago referencia, ¿no? En búsqueda de una reforma que haga el sistema más eficiente y más equitativo. Esa misma hipocresía incluso, y voy a ahondar en el tema, explica por qué muchas veces los que saben, por decirlo en términos, de la calle, o los más calificados en algunos casos no pueden acceder a algunos cargos. Es muy probable que no lo hagan no por su ineficiencia, sino que no lo hagan porque tienen ineficiencia para facilitar algunos de los intercambios de ese sotogobierno. Sí. Y en todos los gobiernos en general hay poco espacio para quienes no saben generar recursos para la política. Entonces, bueno, creo que, como lo dice el propio señor presidente, es decir, creo que estamos en ocasiones de una oportunidad de modificar esa situación. Eh, a mí, obviamente que coincido con ustedes. Rubén, lo que percibe la población, entiendo yo, es que ese gasto de bolsillo, aún para los que tienen alguna situación un poco más económicamente más tranquila, previsible, hoy por hoy se les está haciendo por lo menos eh, eh, difícil. Difícil porque no saben hasta dónde llega su cobertura, como bien dijo Sergio, mencionó de alguna manera el copago, el coseguro que ya está instalado. O sea, toda esta discusión amerita que salgamos del tema que para mí han implementado los medios de difusión y la justicia, que es el confronte y la invocación de la responsabilidad. Yo creo que acá no tenemos que jugarnos, obviamente, pero es de obviedad total por la impunidad de desvíos, ¿cómo le llamaron ustedes recién? Bueno, Gasto de noche. El gasto gasto de... de derroche. Yo no estoy hablando de que se le siga un sistema impune, pero me gustaría, a ver si ustedes coinciden, que la gente se informe de alguna manera de forma más seria y complementaria, porque tanto por decisiones judiciales, legislativas y por los medios de difusión, todo esto que ustedes están intentando explicar seriamente, lo explican seriamente, digo, pero el resultado debería ser eh, difundido en forma más eficaz hacia la población. Esto es la finalidad, ¿sabes?, de tu grupo IPEXA, de la vocación del grupo del foro. Me parece que la última pregunta que yo haría es, ¿cómo ustedes ven ese llamado tercer sector? O sea, el que no está en el Estado y está tratando de remar posiblemente contra la corriente para una mejor información y mejores resultados, ¿no? Mira, Miguel, yo creo que cuando recién te mencioné que este es un momento de oportunidad, tiene mucho que ver con esto que vos mencionás. A ver, el gasto de bolsillo que mencionaba Sergio y la crisis global de financiamiento del sistema y de funcionamiento del sistema está empezando a afectar hoy por primera vez a la clase media en Argentina. Y si la salud no figuraba entre las prioridades de la gente en las encuestas hasta ahora, es porque existe un grupo de gente importante, tenemos 30% de pobreza en el país, que no puede expresarse, que no tiene voz, digamos, para expresarse. Pero hoy que es la afectada es la clase media, que es la que tiene voz y la que tiene acceso en general a los medios o a ser escuchada en otros términos, creo que esto constituye una enorme oportunidad para que replanteemos seriamente el sistema de salud.
Cualquiera sea el resultado electoral. Cualquiera sea el resultado electoral, si esto es independiente de cualquier bandería política, ¿no es cierto? No, Y porque conozco la forma de pensar de ustedes y solamente lo tiré como una forma aclaratoria. Ya estamos cerrando. Tienen unos segundos para despedirse, Sergio y Rubén. Adelante, Sergio, adelante. Bueno, gracias. Finalmente quería decirle dos cosas. Una, yo creo que la gente no sé, busca un cambio, de hecho votó por un cambio. El problema es cuál es el sendero del cambio, sobre todo en salud, que es donde más asimetría de información tiene. No creo que la gente esté informada respecto de muchas cuestiones que nosotros conocemos del sistema de salud y ellos no. Esas son estas verdades incómodas que no nos animamos a veces a decir y ahora las estamos empezando a animar de a poco sin tapujos. Y la otra cuestión es que, de esto que hablábamos del gasto, ¿no? Yo quería recordarle, la salud es como una torta, el gasto en salud es como una torta. Tiene cuatro componentes, cuatro submercados, el mercado de la salud. El de los medicamentos, el de la tecnología, el de la capacidad instalada, que sería todo lo que son camas de internación y demás, que sean públicas y privadas, y el de los recursos humanos. Entonces, el problema es, consideremos que el sector prestacional se lleva un 45-47% del gasto. El sector de la tecnología se lleva más o menos un 14%. El de los medicamentos está creciendo. Creo que ya, no sé, Rubén, pero debemos estar en el 20 y pico por ciento, ¿no? Bueno, ¿cuánto le va quedando al segmento de los recursos humanos, que es la cuarta torta, ¿no? O cuarto pedacito de la torta? Cada vez menos. Y es el recurso humano el que gestiona las camas, la tecnología y fundamentalmente los medicamentos. Entonces, tenemos que empezar a pensar que no sé si no es también hora de empezar a reeducar al recurso humano en el sentido de, bueno, los recursos son escasos, empecemos a reconocer que la salud tiene, además que no tiene precio, así desde el punto de vista, digamos, filosófico, sí tiene costos desde el punto de vista económico. Y ahí nos vamos a dar cuenta que si no empezamos a generar un cambio en la mentalidad de los que conducen el sistema directamente, porque son los que todas las mañanas y todas las tardes y hasta la noche están moviendo su lapicera, indicando y prescribiendo, ahí es donde está el principal problema, más allá de que podamos o no cambiar el sistema. Hay que cambiar mucho digamos, la forma de pensar de la corporación que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud. Bueno, te los tengo que mandar un gran abrazo y agradecimiento, Rubén, Sergio, y este es el programa de ustedes, obviamente. Cuando logremos congeniar sus agendas, se lo continuamos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.